Muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Y pues bueno, vamos a iniciar esta tarde una sesión de repaso, o mejor dicho, vamos a revisar una serie de preguntas de esta guía que están viendo en este momento en la pantalla, la guía de preparación para el examen general de admisión a la UAP, ¿no? Pues bueno, básicamente la idea es revisar las preguntas que vienen aquí propuestas. Por lo que veo es la guía de este año. Bueno, en fin. Entonces, pues vamos a comenzar. Antes de otra cosa, quisiera confirmar si me están escuchando claramente y si se está viendo la presentación. ¿Sí se está escuchando? Sí, todo bien. Ok, perfecto. Bueno, ya lo saben, ¿no? Si de repente se llegase a ver algún inconveniente con el audio, háganmelo saber. Pero bueno, entonces vamos a empezar. Entonces, de un momentito, vamos a ir directamente a las preguntas que nos conciernen. Ajá, un segundito, aquí está. Bueno, pues vamos a empezar con esta serie de preguntas. Son 10 preguntas, de alguna manera barren, tengamos en cuenta que lo que estamos haciendo ahorita es revisar la sección general y pues bueno, la que nos concierne en principio a todos, ¿no? Bueno, entonces empecemos. Primera pregunta dice, el MCM y el MCD de 1500, de 150 y de 180 es. Bueno, primero que nada les pregunto, ¿qué significa MCM y MCD? ¿Alguien lo sabe? Mínimo común múltiplo y mínimo común divisor. Es mínimo común múltiplo y máximo común divisor, ¿sí? Muy bien, perfecto. Bueno, en principio entonces vamos a calcular ambos. Recordarán que existe más de un método. Entonces, a ver, empecemos con el mínimo común múltiplo y con el método más extendido, que es el de la famosa tabla de divisores, ¿no? Entonces, a ver, ¿en qué consiste esto? Recordemos. Escribimos a los dos números. ¿Entre qué número podemos dividir tanto a 150 como a 180? Entre ¿Alguna 20. sugerencia? ¿Perdón? ¿Entre 2? Cierto, cierto. Miren, aquí hago un comentario. Es cierto que no importa el orden en el que obtengas los divisores, el resultado sería el mismo. Sin embargo, aquí les hago notar algo muy evidente. Tanto 150 como 180 son múltiplos de 10, ¿no? Tienen un cero. Entonces, creo que lo más conveniente para evitar hacer varias divisiones sucesivas entre dos es que empecemos con ese divisor, el propio 10, ¿sí? De nuevo, no quiere decir que empezar con el 2 estuviese mal, solamente que hay que buscar hacer las cosas en menor tiempo posible, ¿no? Entonces, bueno, 150 y 180 son divisibles entre 10, lo cual nos daría como resultado, pues evidentemente 15 y 18, ¿sí? Ahora les vuelvo a preguntar, 15 y 18, ¿entre qué números son ambos divisibles? 3. 3, correcto. Lo hacemos. Entonces, 15 entre 3 me da 5. 5 y 18 entre 3 me daría 6. Ahora, claro, está que ya no se puede dividir, o ya no hay un divisor para 5 y para 6 de manera simultánea, lo cual no es un problema, ¿no? Dividimos cada uno por separado. Primero empiezo con el 5, que concluyo, y luego consigo con el 6, y bueno, ahora sí, termino, ¿no? Termino cuando tengo los dos unos. ¿Qué sigue ahora? ¿Me pueden indicar? Multiplicar 10 por 3 por 5 y por 6. Claro, para hallar el mínimo común múltiplo tenemos que multiplicar los divisores que fuimos obteniendo en este proceso. Correcto. Entonces, bueno, tendríamos 10 por 3, 30. 30 por 5, ¿cuánto nos da? 150. 150. Correcto. Y finalmente, 150 por 6, ¿cuánto les daría? 900. 900, es correcto. Bueno, entonces el mínimo común múltiplo de 150 y de 180 en efecto es 900. Notemos lo siguiente. Parece ser que con esto ya podríamos acertadamente responder que la respuesta es D. ¿Por qué? Porque es la única de las 4 opciones que tiene
precisamente a 900 como mínimo común múltiplo, ¿no? En ese sentido, uno podría decir, pues ya, se acabó el proceso, ya no necesitas realmente encontrar el máximo común divisor. Es cierto, es cierto. Hablando en términos de estrategia, ya acabamos, porque pues ya las opciones, la única que me da 900, pues la D, y ya no necesitaría en principio calcular el máximo común divisor de los mismos dos números. Entonces, bueno, sin embargo, recordemos que esto es una revisión, ¿no? Entonces, mi intención es precisamente hacerles recordar los temas, por lo que, digamos, solamente a términos de comprobación, calcularemos también el máximo común divisor, para que recordemos cómo se hace. Ahora, antes de hacerlo, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre el cálculo del mínimo común múltiplo? ¿Ha quedado claro el por qué es 900? Sí, todo bien. Todo está bien. Muy bien, perfecto. De nuevo, si alguien tiene alguna duda, no hay problema, justamente este es el momento para ello. Pero bueno, entonces permítanme quitar esto para poder hacer el cálculo del Profe, máximo. ¿podría volver a repetir, por favor? Ok, por supuesto, ¿sí? Entonces, a ver, de manera esquemática, ¿cómo obtenemos el mínimo común múltiplo de dos números? Hacemos una tabla donde buscamos divisores, es decir, cantidades que dividan a estos números. El primer divisor que hemos seleccionado ha sido el 10. Sin embargo, nada me limita a poder al haber tomado otros divisores. El orden en que los obtengas no afectaría el resultado. Bueno, entonces en este caso opté por dividir entre 10, es una división bastante clara. 150 entre 10 me da 15, 180 entre 10 me da 18. Después ahora mi atención se concentra en 15 y 18. ¿Entre qué son divisibles? Pues ambos se pueden dividir entre 3. Ahora, aquí hago un recordatorio. Para saber si un número es divisible entre otro, es importante que recordemos los criterios de divisibilidad. No quiero hablar demasiado sobre ellos, ya habrá una pregunta más adelante donde vamos a recordarlos, ¿no? Pero bueno, entonces, 15 y 18 se puede dividir entre 3, me da 5, 18 entre 3 me da 6, bueno, ahí está. En este punto, tanto 5 como 6 no son divisibles de manera simultánea, es decir, no hay un mismo número que los divida a ambos. Bueno, eso no es un problema, opto por dividir primero entre 5, 5 entre 5 me da 1, se acabó. 6 entre 5 no se puede, por eso pongo aquí una pequeña raya. Y posteriormente, ahora sí, 6 entre 6 me da 1. El proceso concluye cuando todos los números terminan con 1. Y lo que sigue ahora es multiplicar a todos los números que hemos ido encontrando, es decir, todos los divisores. 10 por 3 te da 30, 30 por 5 te da 150 y 150 por 6, finalmente te daría 900, ¿no? Bueno, ahora vayamos entonces al cálculo del máximo común divisor. Y aquí les voy a recordar el procedimiento, otro procedimiento, también aplica para mínimo común múltiplo, pero ahorita lo hablaré para máximo común divisor. ¿En qué consiste? Consiste en un proceso llamado descomposición prima. Recordemos en qué consiste. Consiste en escribir a nuestros números 150 y 180 en términos de productos, es decir, multiplicaciones de números primos. Entonces, para ello vamos en orden. A ver, les pregunto, escuchen atención lo que les voy a preguntar para que respondan en consecuencia. 150, ¿se puede dividir entre 2? Sí. Lo pongo. Muy bien. ¿Cuánto me quedaría si hago tal división? 75. Entonces tengan en la mente 75. Ahora, 75, ¿se puede dividir entre 2? Sí. ¿Seguros? No. 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 ¿Se puede dividir entre 3? Sí. Sí. Sí, entonces lo pongo. ¿Cuánto me daría? 75 entre 3. 25. 25, correcto. 25, ¿se puede dividir entre 2? No. ¿Entre 3? No. ¿Entre No. 4? No. No. ¿Entre 5? Sí. Sí. Correcto. ¿Cuánto me daría? 5. 7. 5. Y finalmente 5, ¿lo puedo volver a dividir entre 5? Pues sí. Sí. Entonces lo pongo de nuevo y ya como hemos concluido. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Es obtener, si se dan cuenta, acá empecé con el 2, ¿no? Que es el primer número primo. Y entonces empecé a barrer todas las posibilidades de división.
y conforme iba topándome con que no se podía, me seguía al siguiente y al siguiente y al siguiente. Entonces, he concluido en que 150 sería básicamente 2 por 3 por 5 al cuadrado, ¿sí? Hagamos lo mismo con 180. Empiezo. 180 es divisible entre 2. Sí. ¿Cuánto me daría? 90. 90, correcto. Ahora, 90 es divisible entre 2. Sí. Sí, Lo vuelvo a escribir entonces. ¿Cuánto me daría? 45. 45 es divisible entre 2. No. No. ¿Entre 3? Sí. no, Sí. ¿Cuánto me daría? 15. Muy bien, entonces pongo el 3. 15 es divisible entre 2. No. No. ¿Entre 3? Sí. ¿Cuánto me Entre tres. daría? 5. Correcto. Y finalmente el 5, pues es divisible entre 5 y hemos concluido, ¿sí? Entonces, la factorización prima de 180 sería 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 5. ¿Queda claro lo que hemos hecho hasta este momento? Todavía no estamos resolviendo, todavía no hemos encontrado el máximo común divisor, pero parte del proceso es hacer la factorización prima de los dos. ¿Ha quedado claro la factorización? Sí. Bueno, ahora viene la parte donde vamos a calcular el máximo común divisor. Bueno, para hallar el máximo común divisor de estos dos números, el máximo común divisor, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a ver los factores que tenemos aquí y vamos a seleccionar aquellos que estén en ambos casos. En este ejemplo, es claro que todos están en ambos casos. Me refiero a que en ambos casos tenemos al 2, en ambos casos tenemos al 3 y en ambos tenemos al 5, ¿no? Solamente tenemos que seleccionar a aquellos factores que están en ambos casos. Bueno, para esta ocasión han sido todos. Y les vamos a asignar a todos ellos el menor exponente que tengan. Y aquí, atención, tenemos aquí 2 a la 1 y 2 al cuadrado. ¿Qué exponentes le asigno entonces? 2 a la 1. No. Correcto. Ahora, 3 y 3 al cuadrado. ¿Qué exponente le asigno? 3. 3, 1. Dije exponente, pero bueno, entiendo a lo que se refiere. 3 a la 1. Tengo 5 al cuadrado y 5. ¿Qué exponente le asigno? 5 a la 1. No, bueno, 5 a la 1, ok. Bueno, en este caso querría decir que ya no hay nada que hacer. Ya tal cual, así como están, entonces los voy a operar. Entonces, 2 por 3, 6 y 6 por 5, 30. El máximo común divisor de 150 y 180 es 30, como justamente corrobora lo que les estábamos diciendo, ¿no? El mínimo común múltiplo es 90 y el máximo común divisor es 30, ¿sí? Pero de nuevo, quiero puntualizar porque a lo mejor de repente este ejemplo no es tan ilustrador del proceso, así que atención. El paso para hallar el máximo común divisor es, para empezar, a realizar las factorizaciones primas de ambos números, o de los tres, o los cuantos números que vayas a calcularles el máximo común divisor. Ya vieron cómo lo hicimos, fuimos barriendo los divisores hasta llegar a estas expresiones, ¿no? En el caso de 50 fue 2 a la 1 por 3 a la 1 por 5 al cuadrado. Y de 180 fue 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 5. Bueno, ahora, de esas factorizaciones que vamos a tomar, todos los factores que estén en común. Bueno, en este ejemplo en particular, todos están en común, tanto el 2 como el 3 como el 5. Pero si hubiera alguno que no está en común, se descarta, ¿sí? Solo los que están en común en ambas factorizaciones. Y después, a cada uno de esos factores se le va a asignar el menor exponente. Y bueno, claramente fue en todos el exponente 1. Ya que hemos hecho esto, pues ahora sí multiplicamos y el resultado sería finalmente el máximo común divisor. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario sobre esto? ¿Algo que no haya quedado del todo claro? Todo bien. Todo bien. Bueno, muy bien. Entonces, esta fue una revisión de cómo obtener mínimo común múltiplo y máximo común divisor, ¿no? Bueno, entonces ahí lo tenemos. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, la simplificación de la expresión tal es, bueno, pues parece ser que tenemos algo de trabajo porque esto significa dos temas de manera simultánea. Por un lado, operaciones con fracciones, como podrán darse cuenta, y por el otro, jerarquía de operaciones, ¿no? Entonces, vamos a
sumar, multiplicar, dividir fracciones y también vamos a respetar la jerarquía. Entonces, muy atentos con cada uno de los pasos. Si hubiese alguna duda, por supuesto, la pueden externar, ¿no? Entonces, para que no haya errores, quiero hacer paso a paso sin omitir nada en esto. Bueno, entonces, según la jerarquía de operaciones, ¿qué es lo primero que tendríamos que resolver en una expresión de este estilo? Paréntesis. Correcto, correcto. Muy bien, entonces vamos a centrarnos de manera inicial precisamente en los paréntesis. Bueno, como pueden observar, los paréntesis que tenemos aquí básicamente son sumas y restas de fracciones. Entonces, bueno, vamos a hacer lo siguiente. A ver, permítanme para... Sí, voy a hacerlo así. Ahí. Tengo 2 enteros menos 1/3. Mi sugerencia, siempre que hagan operaciones entre enteros y fracciones, siempre es convertir a la parte entera en el tipo de fracción con el que estés operando. Es decir, en el primer ejemplo tenemos 2 enteros. Pues es prudente entonces convertir esos 2 enteros en tercios, que es el tipo de fracción con el cual se está haciendo operación aquí. Entonces les pregunto, ¿cuántos tercios equivalen a 2 enteros? 6. Entonces les decimos, ¿no? Sería 6 tercios menos 1/3. Bueno, ahorita regresamos a hacer la operación en cuestión, ¿sí? Voy a omitir este por, de repente puede ser más confuso que otra cosa, nada más voy a poner un puntito, y aquí voy a poner 4 tercios, ¿no? Más lo mismo, ¿no? Tengo un entero y aquí también tengo tercios, ¿no? 2 tercios. ¿Cuántos tercios hay en un entero? 3. Entonces eso 3. sería 3 tercios. 3 tercios más 2 tercios, ¿no? Bueno, entre 1/4. Ok, y se cierra este corchete. Entre, pues esto, ¿no? Creo que lo podemos ir resolviendo, ¿no? A ver, ¿cuánto es 10 menos 8? Pues es 2, ¿no? Y esto está elevado al cuadrado. Bueno, ya sabemos qué pasará con esto y con la raíz, pero bueno, esperemos un momento. Ahorita lo hacemos. Vamos ahora sí de vuelta y, bueno, empecemos por resolver estas operaciones. ¿Cuánto es 6 tercios menos 1/3? 5 tercios. 5 5 tercios, tercios. correcto. Muy bien. Y ahora vamos con la siguiente, que sería 3 tercios más 2 tercios. También nos da 5 tercios, ¿no? 5 tercios. 5 tercios entre 1/4. Ok. Bueno, ¿qué pasa con esta expresión? Tengo 2 al cuadrado y una raíz. ¿Qué pasa cuando una cantidad tienes tanto raíz como cuadrado? Se elimina. Se anulan mutuamente, entonces, pues realmente lo que tendría es un simple y llano 2, ¿no? Ahí está, entre 2. Bueno, ahora la pregunta que sigue es la siguiente. Aquí tengo, observen, una multiplicación, una suma y una división. Según jerarquía de operaciones, ¿qué debo de realizar primero? La multiplicación. No, la división. Ambas, o sea, puedo realizar esta multiplicación y esta división, pero ambas antes, por supuesto, que la suma, ¿no? Entonces vamos a realizarlas, ¿no? Entonces, a ver, aquí tendríamos 5 tercios por 4 tercios. ¿Cómo se multiplican fracciones? 5 por 3, bueno, de manera cruzada. Cuidado, De forma esto lineal. es la división, pero me refiero a la multiplicación. De forma como directa. Es decir, ¿cuánto nos daría? 5 por 4, 5 por 4, 20. Y 3 por 3, 9. 20 novenos, correcto. Y del otro caso, ahí sí es la división, entonces habríamos que realizar la multiplicación cruzada. Es decir, 5 por 4 y 3 por 1. 5 por 4, 20, va arriba, y 3 por 1 es 3. Correcto, muy bien. Muy bien, ¿vamos bien? Antes de proseguir, ¿alguna duda sobre esto? ¿Todo bien? Bueno, Muy bien. entonces ahora, déjame ver qué es lo que conviene ahorita. Ok, vamos a sumar 20 novenos más, tengo 20 tercios, pero parece ser que es conveniente convertir 20 tercios a novenos. Eso significaría que tanto al numerador como al denominador, ¿por cuánto los debiere de multiplicar para convertirlos a novenos? Por 3. Por 3. Entonces, abajo, por supuesto, 3 por 3, 9. Y entonces arriba, ¿cuánto 60. me daría? 60. 20 por 3, 60. Correcto. Lo que estoy haciendo ahorita no ha sido otra cosa que convertir 20 tercios a 60 novenos. ¿Por qué? Porque entonces podré sumar directamente. ¿Cuánto me da entonces la suma de 20 tercios más, 20 novenos más 60 novenos?
80 novenos. 80 novenos. 80 novenos. Y bueno, ya casi estamos concluyendo. ¿Cómo se hace para dividir una fracción entre un entero? Convertimos el entero a fracción. Y bueno, eso significaría que podríamos imaginarnos de alguna manera que el denominador de los enteros es un 1. Y ahora sí, entonces, ¿a quién multiplico por quién para dividir? 9 por 2 y 80 por 1. Pero ¿quién va arriba? ¿Quién va en el numerador? 80. 80 por 1. Y abajo, 9 por 2, 18. Ese es el resultado. Sin embargo, es simplificable. ¿A cuánto equivaldría? 40 novenos. 40 novenos, correcto. 40 novenos, dividiendo entre 2 a ambos, ¿no? 80 entre 2, 40, y 18 entre 2, 9. Ya, Entonces, con esto hemos concluido este ejercicio que nos ha llevado a que la respuesta es la opción A, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda sobre este proceso? Yo tengo una duda. ¿Por qué Sí, convertimos al principio al 2 en 6 tercios y no en 3 tercios? perdón, ¿en el 2 en qué? ¿Por qué en el 2 lo convertimos en 6 tercios y no en 3 tercios? Porque 3 tercios es un entero, ¿no? 3, a ver, lo que estamos haciendo es convertir la parte entera en fracción. 2 enteros, no se dibuja bien. 2 enteros es igual a 6 tercios. 3 tercios es un entero, no 2 enteros. ¿Sí queda claro esto? 6 entre 3 me da 2. Y 3 entre 3 no me da 2, me daría 1. Si yo convirtiese 2 en 3 tercios, estaría equivocado, porque pues no es lo mismo. No sé si me estoy dando a entender con esa explicación. Una Sí, cosa es 1 y otra es 2. 1 sí es 3 tercios, eso por supuesto, pero 2 es 6 tercios. ¿Quedó más claro ahora? sí, perdón, gracias. Sí, no hay problema. ¿Alguna otra pregunta antes de continuar? Yo sí, profe. Sí, adelante. Es que me perdí desde donde ya teníamos los 20 novenos más los 20 tercios. De Ajá, ahí ya me perdí porque se puso 60 novenos. claro. Bueno, como podrás observar, los denominadores que tenemos en ambas fracciones son diferentes. Lo más conveniente es entonces convertirlos para que tengan el mismo denominador, el mismo. En este caso, por supuesto, lo que hemos optado por hacer es convertir 20 tercios, esta fracción, la segunda, a novenos. ¿Por qué? Porque es bastante sencillo convertir tercios a novenos. ¿En qué sentido? Porque lo único que tienes que hacer es multiplicar por 3. 3 por 3 te da 9 y 20 por 3 te da 60. De tal forma entonces que 20 tercios y 60 novenos son el mismo número. ¿Por qué convertimos a novenos? Porque entonces, si tenemos el mismo denominador en ambas fracciones, pues ya la suma es directa. Sería 60 más 20, lo cual me dio 80. Pero bueno, esa es la justificación de el por qué. El cómo, de nuevo, lo explico, es multiplicar a la fracción por un mismo número, tanto arriba como abajo. Al 3 por 3 me da 9 y al 20 por 3 me da 60. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿O hay alguna otra duda sobre esto? Sí, quedó claro. Gracias, profe. Muy bien. Bueno, pues entonces pasemos ahora a la siguiente pregunta. Esta fue un poquito extensa. No les preocupe eso. Existen, o por supuesto en el examen, y ahorita lo van a comprobar, preguntas que son más inmediatas que otras, ¿no? Algunas tomarán más tiempo, lo cual es perfectamente natural, y otras pues serán inmediatas, ¿no? Bueno, entonces vayamos con el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es interesante por muchas razones, pero la más importante a mi parecer es el hecho de que tenemos que recordar el papel que tienen los exponentes fraccionarios, como en este caso el exponente 1/2. ¿Alguien recuerda qué significan tales exponentes? Por ejemplo, en este caso, 1/2. Raíz cuadrada. Cierto, ¿no? Antes de empezar con este ejemplo, permítanme recordarles la regla general, porque el caso de raíz cuadrada, que es igual a exponente 1/2, es un ejemplo de esta regla. La regla es la siguiente. Si tú tienes una potencia cuyo exponente es una fracción como este, querría decir entonces que equivale a la raíz enésima de a la m. Es decir, el denominador
te dice el tipo de raíz. Puede ser raíz cuadrada, raíz cúbica, bueno, cualquier tipo de raíz. Y el numerador te dice el exponente que tendría nuestro radicando, el que está dentro. Ahora, esto aplicado a este ejemplo significaría lo siguiente. 4 a la 1 medio no es otra cosa entonces que raíz cuadrada de 4. Claro, aquí para nuestra mala o buena suerte, ni el 2 ni el 1 se escriben. Les recuerdo, el exponente 1 no se escribe, el índice 2 de la raíz cuadrada tampoco es necesario escribirlo. Pero bueno, aquí les pongo para que comparen con la regla general. Entonces, ¿alguna duda sobre qué significan estas exponentes fraccionarios? Ah, Ajá, adelante. bueno, si fuera 3 sí se pondría, ¿verdad? Por ejemplo, si tuviésemos, no sé, 5 a la 1 tercio, pues entonces tendría que poner raíz cúbica de 5 a la 1. Bueno, el 1 no lo pondría, pero la raíz cúbica sí, porque precisamente a partir del 3 sí se expone explícitamente el índice, porque si no lo pones, estarías diciendo que sería cuadrada, raíz cuadrada. ¿Sí? Entonces, el 3 sí lo pondrías. Gracias. Bueno, aclarado este detalle, que no es menor, entonces continuemos con el proceso. Pues bueno, justamente entonces, 4 a la 1 medio, podemos ponerlo desde ahorita, es raíz cuadrada de 4, más lo siguiente, ¿no? ¿Cuánto es 4 al cuadrado? Y 16. 16. Y 3 al cuadrado es 9. ¿Sí? Bueno, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 4? 2. 2, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cuánto nos da esta suma? 25, Y la raíz de 25, ¿cuánto es? 5. Y esto nos daría 7. ¿Sí? Bueno, ¿ven cómo hay otros ejemplos como este que son mucho más rápidos? Bueno, entonces ahí está. Pero aún así, ¿hay alguna pregunta sobre esto? Entonces, no olviden este detalle importante. ¿Qué significa el exponente fraccionario? Pues raíces. En particular, el exponente 1 medio significaría raíz cuadrada de, pues, el número, ¿no? Bueno, pues saltemos al siguiente. El siguiente ejemplo, la pregunta, y dice, la simplificación de, bueno, esta es una muy buena oportunidad para practicar la simplificación de raíces inexactas. Como pueden darse cuenta, tanto 18, 12 y 32 son raíces inexactas. Lo que vamos a hacer aquí, espero que lo recuerden, es lo siguiente. Miren, lo voy a hacer con un ejemplo diferente y ahorita regresamos a este ejercicio, ¿no? ¿En qué consiste este proceso? Bueno, tú tienes una raíz, para empezar, que sea inexacta. Para eso, atención con lo que les digo, deben de ya haberse aprendido las primeras raíces exactas, al menos hasta el 20, ¿eh? Entonces, ahí viene un llamado de atención sobre esto. Bueno, como sea, raíz de 75 no es un valor exacto, ¿no? Bueno, ¿cómo lo que hacemos es lo siguiente? Buscamos factorizar a 75 como la multiplicación, atención con lo que les digo, como la multiplicación de dos números. Claro, 75 se puede factorizar de varias maneras, pero la idea es que alguna de esas dos cantidades sí tenga raíz exacta. Y en este caso, eso querría decir que la factorización que utilizaría sería la siguiente, 25 por 3. Estarán de acuerdo que 25 por 3 es 75, pero más importante aún, 25 sí tiene raíz exacta. Entonces, si separo las raíces, lo cual es perfectamente posible aquí, pues me quedaría entonces 5 raíz de 3. Eso es a lo que llamamos simplificación de raíces inexactas, por si no lo recordaban o por si les es relativamente nuevo este proceso. Bueno, aclarado con este ejemplo el procedimiento, ahora vamos a llevarlo a cabo con estas cantidades que nos dicen aquí. Entonces, les pregunto lo siguiente. ¿Cómo podrían factorizar a 18, a 12 y a 32? ¿Sugerencias? 2 por 9. El 18 es, en efecto, 9 por 2, correcto. Muy bien. ¿El otro? Bueno, ¿o los otros? 3 por 4. 3. 4 por 3, correcto. Y finalmente,
16 por 2. 16 por 2. Correcto, muy bien. Entonces, ¿esto qué significaría? Tendría raíz de 9, que atención es 3. Ahí está. Luego tengo raíz de 4, que es 2. Y finalmente tengo raíz de 16, que es 4. ¿Sí? Bueno, ahora multiplico estos factores que me han quedado, que me daría 6 raíz de 2, menos 4 raíz de 3, y más 4 raíz de 2, ¿no? Bueno, ya está el proceso de simplificación de raíces. Ahora, ¿qué sigue? Si ustedes observan con detenimiento, se darán cuenta que dos de estos resultados son de la misma raíz, raíz de 2, lo cual significa que puedo hacer las operaciones entre tales cantidades. Es decir, 6 raíz de 2 más 4 raíz de 2 me daría 8, 6, 7, no, 8 no, 10, ¿sí? 6, 7, 8, 10. 10, ahí no me deja escribir, 10 raíz de 2 menos 4 raíz de 3, ¿no? Ahí lo tienen. Entonces, esto, el de haber sumado estas dos raíces que estoy señalando en azul, se debe únicamente al hecho de que son la misma raíz. Si son diferentes, como por ejemplo lo es estas raíz de 4 y raíz de 3, no puedo hacer las operaciones, son cantidades distintas. Pero bueno, la primera y la tercera tenían el mismo tipo de raíz, por lo tanto pude hacer la operación entre ellos, ¿no? 6 más 4, que me da 10. Bueno, y bueno, por supuesto, entonces ya llegamos a la respuesta, que es la opción B. ¿Alguna duda sobre el procedimiento? ¿Algo que quieran comentar? Profe, Sí. hay un error porque 3 por 3 es 9 raíz de 2. Ah, sí, qué bueno que lo comentan, ¿no? Como ven, miren, vean qué buena observación. Entonces, si es 9, perfecto, perfecto. Si es 9, entonces, ¿cuánto nos da la suma? 13. raíz de 2. 13. Vean cómo ahí hasta estaba la respuesta equivocada, ¿no? A propósito. 13 raíz de 2 menos 4 raíz de 3, ¿no? Bueno, muy bien, entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? ¿Dónde estás? Menos, ¿verdad? Es la D. Sí. Qué buena observación. Me parece perfecto. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra duda o pregunta sobre esto? Profe, Sí. ahí en ese ejercicio no se pueden eliminar los menos 4 y más 4. No, porque están precisamente multiplicándose con diferentes raíces. No están solitos, por decirlo de alguna manera. Están conectados con otros números, entonces no los puedo eliminar. Podría si fuesen la misma raíz. Sí podría si fuesen la misma raíz, pero no es así. Gracias, profe. ¿Alguna otra duda? En el caso del 2, bueno, 2 raíz de 12, ¿podríamos hacerla de 6 por 2? Es cierto que 12 es 6 por 2. Sin embargo, esa factorización no nos sería de utilidad porque ni 6 ni 2 tienen raíz exacta. Recordemos que la intención de estas factorizaciones no solamente es factorizar porque sí, entendamos que un mismo número se puede factorizar de varias maneras, como acá justamente lo acaban de hacer notar. Pero la idea es que las factorizaciones nos produzcan un número que sí tenga raíz exacta, como en este caso fue el 9, el 4 y el 16. En el caso de 6 por 2, pues de nuevo, es una raíz correcta, perdón, es una factorización correcta, pero ni 6 ni 2 tienen raíz exacta, por lo cual no nos serviría de nada. Ok, gracias. Muy bien, entonces es una buena pregunta, ¿no? Para entender de nuevo por qué se factorizó de esta manera y no de otra. ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? Bueno, entonces vamos para allá. Vamos con el siguiente ejercicio, ¿no? Entonces, a ver. Vamos a ver. Aquí. Hay que un poquito más abajo. Ahí está. Dice, ¿cuál es el resultado? A ver, dame un segundito aquí. Tengo que revisar una cosa. Bueno, no importa. Ok. Les decía. Dice, ay, se movió esto. Un momento. Un segundo. ¿Dónde estás? Se está moviendo esto. Permítanme, es que se está moviendo.
Esta, sí, esta. Ahí está. Ya. Dice, ¿cuál es el resultado de simplificar la expresión anterior? De modo que no haya exponentes negativos. Bueno, aquí este ejercicio va a ser una muy buena oportunidad para practicar leyes de los exponentes, ¿no? Entonces, observemos la expresión. Como pueden darse cuenta, en la expresión tenemos, para empezar, una división. Y afortunadamente, tenemos que en ambos casos, tanto en el numerador como en el denominador, tenemos las mismas bases. Por un lado 3 y por otro lado 2. Entonces podemos empezar precisamente con la aplicación de la regla de la división. Entonces les pregunto, cuando dos potencias se dividen, ¿qué le pasa a sus exponentes? ¿Se suman? Se Se resta. restan. Se restan. Se van a multiplicar cuando se van a sumar, perdón, cuando se multipliquen. En este caso, dado que se están dividiendo, los exponentes se restan, ¿no? Entonces, a ver, eso querría decir lo siguiente. Tendría entonces 3 a la ¿cuánto? Díganme. ¿Cuánto sería? 3 a la Menos 1. 1 menos 2. ¿No? 1. 3 a la 1. 1, ¿sí? Vean que hay que ser cuidadosos, ¿no? Porque no hay que mezclar el signo de la producto precisamente de la división, que es el que estoy señalando ahorita, con el signo que ya tiene el denominador, ¿sí? Porque eso pasa muchas veces, se confunden y mezclan ambos signos como uno mismo. No, son diferentes, ¿no? Entonces, evidentemente, este menos menos, ¿en qué se convierte? En un más, ¿no? Menos menos me da más, lo cual significa que tengo más 2, ¿sí? Y eso pues me daría 1. Entonces me quedaría 3 a la 1, ¿no? Digo, lo escribo, aunque saben que no es necesario hacerlo, pero parece ser que no está de más ponerlo en ejemplo, ¿no? Bueno, ahora vamos con las otras potencias, que son precisamente las de base 2. La misma regla. Tengo 2 a la ¿cuánto? A la 1/4. Menos un ¿Seguros? medio. A ver, entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué tienen que hacer? Tienen que a 1/4, que es el exponente de arriba, restarle 1/2. ¿Cuánto es esto? Menos 1/4. Menos 1/4. Menos 1/4, correcto. Es menos 1/4. Entonces lo escribimos, ¿no? Menos 1/4. Muy bien. No se nos olvide que todo esto está elevado a la menos 2, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho en este primer paso? Hemos aplicado la regla de la división de potencias, la ley de la división de potencias, aquella que nos dice que los exponentes se restan, el de arriba menos el de abajo. Entonces se dieron cuenta que hay que ser muy escrupulosos a la hora de hacer precisamente dichas restas, ¿no? Aquí ya lo vieron, menos 1/2 menos menos 2 nos dio 1. Y por otro lado, 1/4 menos 1/2 me ha dado menos 1/4, ¿sí? Bueno, vamos con la siguiente ley. Les pregunto, ¿qué le pasa a las potencias o a los exponentes de las potencias cuando una potencia se vuelve a elevar a un exponente? ¿Qué le pasa a esos exponentes? Se multiplican. Se multiplican. Se multiplican, correcto. Lo cual significaría entonces que aquí tendríamos que multiplicar el exponente 1 del 3 con el exponente menos 2 que está afuera. Entonces, 1 por menos 2, menos 2. Y ahora, menos 1/4 por menos 2, ¿cuánto nos daría? Menos 2/4 o menos 1/2. ¿Medio? Con los signos. 2/4. 2/4. Positivo. Positivo, correcto. 2/4. Menos por menos más 2/4. Ahora, claro, 2/4 ¿a cuánto equivale? ¿Medio? A medio. A 1/2. Muy bien, 1/2, ¿no? Entonces, positivo, 1/2. Bueno, muy bien. ¿Vamos bien? Ahora, ¿qué sigue? Vamos a aplicar, esta no es una regla como tal o ley, pero sí es una cuestión importante que deben de recordar. ¿Qué significa tener un exponente negativo? ¿Cómo puedo convertir un exponente negativo a positivo? Como por ejemplo, en este caso que tengo 3 a la menos 2. Hay que convertirlo
en fracción. Es decir, a ver, díctenme, ¿va por ahí? 3 sobre 2. 3 medios. No, no. 1 sobre ¿Pasa al 3 al denominador? cuadrado. 1 sobre 3 al cuadrado, correcto, pasa al denominador, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, ahí vamos bien. Es 1 sobre 3 al cuadrado. Es decir, el exponente negativo hace que toda la potencia baje a los denominadores y ya es positivo. Correcto. Bueno, ya estamos por concluir. ¿Cuánto es 1 sobre 3 al cuadrado? 1 sobre, 9. pues 9. sí, eso es 3 al cuadrado. Muy bien, 9. ¿Y cuánto que habíamos quedado que era el exponente 1/2? ¿A cuánto equivale? Raíz de 2. No, raíz A cuadrada. una raíz cuadrada. Raíz cuadrada. Muy bien, pues ya. Entonces, eso nos daría, por supuesto, que la opción correcta sería la opción C. ¿Sí? Entonces, no fue un solo paso, bueno, no fue una solamente regla, utilizamos la de la división de potencias, la de una potencia, y finalmente el significado de los exponentes negativos y por supuesto de los exponentes fraccionarios, ¿no? Entonces, este ejemplo englobó, pues básicamente todas las leyes de los exponentes, ¿no? Pero bueno, o casi todas. ¿Hay alguna pregunta, algún proceso que no haya quedado del todo claro? Lo de cómo pasó lo de 3 a la menos 2, profe. Ok, vamos a poner la fórmula, digámoslo así, general, para entender esto, ¿no? Esta regla es muy importante que la tengan presente. Cuando tengas un exponente negativo, lo que vas a hacer es hacer esto, convertirla, como decía, a fracción, donde el denominador de dicha fracción precisamente sería la potencia, es decir, bajas a la cantidad a los denominadores. Y al hacerlo, pues se le quita el exponente. Esa es una regla, ¿eh? Entonces hay que revisarla. Es una ley, bueno, o consecuencia de las leyes de los exponentes, ¿no? No hay más que decir de por qué, pues esa es la fórmula, ¿no? De tal suerte que si yo les pusiere, por ejemplo, 4 a la menos 3, ¿a cuánto equivaldría entonces? Uno sobre 4 al cubo. Exactamente, 1 sobre 4 al cubo. Que bueno, una vez que uno eleva el 4 al cubo me daría 64, ¿no? Pero bueno, ese es el punto. Cuando tienes exponentes negativos, los bajas como denominadores. Y esa es justamente la razón por la cual pasamos, ¿de qué dijimos? De 3 a la menos 2 a 1 sobre 3 al cuadrado. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra duda o pregunta antes de pasar al siguiente? ¿Todo bien? Bueno, entonces pasemos entonces al siguiente ejemplo. Ahí se quita esto. Bueno, vamos para aquí. Más para arriba. Dicen, híjole, ¿cuál es el resultado de factorizar la siguiente expresión? Bueno, miren, a ver, ¿cómo les puedo decir rápidamente? Bueno, pues no hay forma rápidamente, ¿no? Esto que voy a hacer a continuación, bueno, a ver, vamos por pasos, ¿cómo puedo explicarles? Este trinomio que están viendo, 16x cuadrada menos 4x menos 6, es un trinomio de segunda clase. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos los trinomios de primera clase. ¿Cuáles son aquellos? Aquellos donde, permítanme escribirlo aquí un poquito para dar claridad sobre qué es lo que vamos a hacer. Los trinomios de primera clase son estos. Es decir, expresiones donde el coeficiente del término cuadrático es 1. Estos trinomios son fácilmente factorizables porque solamente requerimos de 2 binomios y básicamente lo único que nos interesa son buscar 2 números, ¿no? No sé si les es familiar este procedimiento, ¿no? De buscar 2 números que multiplicados me den C y que sumados me den B, ¿sí? Y hicimos en su momento algunos ejemplos de esto. No quiere decir que no van a dejar de practicarla. Esta factorización es muy común. Pero esta factorización no se aplica a este ejemplo en particular. ¿Por qué? Porque precisamente no es un trinomio de primera clase.
¿Cómo lo identifico como no de primera clase? Pues precisamente porque el coeficiente A no es 1, ¿sí? Bueno, entonces esto lo comento porque de repente uno quisiera factorizar con la regla más común, que es la que les estoy comentando, de buscar dos números que multiplicados me den C y que sumados me den B, ¿no? Bueno, los trinomios de segunda clase se factorizan por un proceso un tanto más largo, ¿sí? Y como ejemplo de ese proceso, y digámoslo así, esto va a ser una pequeña clase, por si no lo recuerdan o si no lo tienen presente, la forma de factorizar trinomios de segunda clase, vamos a ponerlo esto como si apenas lo estuviésemos aprendiendo, ¿de acuerdo? Entonces, aclarado lo anterior, comencemos. El primer paso consiste en identificar los coeficientes A, B y C en este trinomio. Entonces, recordemos, ¿quién es A? A es el coeficiente que multiplica al término cuadrático. En este claramente es 16, ¿sí? Luego, B es el término que multiplica, o el coeficiente del término lineal, que en este caso sería menos 4. Acuérdense que va cuánto dio su signo. Y por último, C sería el término constante, que en este caso es menos 6, ¿sí? Entonces ya ahí tenemos identificados a los tres coeficientes de este trinomio. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a multiplicar y dividir por el valor de A. ¿A quién vamos a multiplicar y dividir por A? Pues precisamente al trinomio. Observen. 16 por 16x cuadrada menos 4x menos 6 entre 16. Esto puede parecerles extraño en primera instancia, pero es precisamente el procedimiento. Multiplicar y dividir al trinomio que vas a factorizar por 16. Bueno, entonces, ¿qué nos da como consecuencia? Pues, ¿cuánto es 16 por 16? ¿Alguien me lo puede indicar? 256. Correcto, 256x al cuadrado. 16 por menos 4, x nos daría menos 64x. Y finalmente 16 por menos 6 me daría menos 96. Y todo dividido entre 16, ¿no? Entonces, vayan anotando ahí los pasos, ¿no? Primer paso fue multiplicar y dividir por A, lo que sea que valga A. En este ejemplo, vale 16. Siguiente paso, que es el más importante. Vamos a factorizar al numerador como la multiplicación de dos binomios, algo que nos recuerda mucho a la factorización de trinomio de primera clase. En ambos términos, lo que tenemos que posicionar es precisamente la raíz de esta cantidad, la raíz de 256, x cuadrada. Que bueno, no es bastante complicado, es 16x precisamente, ¿no? Entonces, justamente por eso multiplicamos por 16. 16x por 16x, ¿no? Me da 256x al cuadrado. Bueno, ahora viene una parte mucho más central. Entonces, atención, anótenla por ahí si es necesario. Lo que necesitamos hacer ahora es encontrar estos dos números que faltan para completar la factorización del trinomio. Algo muy parecido a lo que les comentaba a tan solo hace unos momentos. Esos dos números deben de cumplir dos condiciones. Permítanme enunciarlas. Su multiplicación debe de ser igual a lo que valga a lo que valga AC. Y su suma debe de ser igual a lo que valga B. Pero cuando digo AC y cuando me refiero a B, me refiero a los coeficientes del trinomio original, es decir, de este. Por eso, precisamente, desde el principio pedí que los identificaran. Entonces les pregunto, ¿cuánto es A por C? Menos 96. Menos 96. ¿Y cuánto es B? Menos 64. No. Por eso hago énfasis. Me refiero a los coeficientes del trinomio original, no del que tenemos aquí abajo. Menos 4. Menos 4, ¿sí? Menos 4. Bueno, entonces, estos numeritos que van a ir aquí deben de ser iguales a quién? Bueno, perdón, no iguales, perdón. Su producto, es decir, su multiplicación, debe de ser igual a menos 96 y su suma debe de ser igual a menos 4, ¿sí?
Yo sé que esta es la parte, digamos, más retadora, hallar a dichos números, pero pues bueno, puedo asegurarles que existen, que no son tan grandes. Entonces, quisiera darles un momento para tratar de hallarlos. Dos números multiplicados que me den menos 96 y que sumados me den menos 4. Lo único que podría decirles, al menos de manera preliminar, es que dado que su producto es un número negativo, menos 96, querrá decir entonces que estos dos números serán de signo de opuesto. Uno será negativo y el otro positivo. ¿Sí? Entonces, a ver, piensen un momentito y si tienen alguna sugerencia, la escuchamos. Menos 12 por 8. Correcto, muy bien. Menos 12 y más 8. Menos 12 por 8 me da menos 96 y menos 12 más 8, en efecto, me da menos 4. Muy bien, muy bien. Bueno, ya casi concluimos. Lo último que nos faltaría sería deshacernos precisamente del 16 que tenemos aquí abajo. ¿Cómo lo haremos? Lo haremos a partir de factorizar los dos binomios que hemos obtenido. Me refiero a 16x menos 12 y a 16x más 8 con el método de término común. Bueno, pero lo voy a hacer de una manera bastante ingeniosa. Entonces, vean, al primer binomio le voy a extraer como término común un 4, ¿sí? Entonces, 4 por 4x y 4 por menos 3, ¿no? ¿Están de acuerdo con el primera factorización? Es decir, 4 por 4x, 16x, y 4 por menos 3, menos 12. Bueno, voy a hacer lo mismo con el otro. También le voy a extraer un 4. Entonces les pregunto, ¿qué quedaría al factorizar un 4? 4x. ¿Correcto? Y 2. Más Más 2. 2, correcto, ¿no? 4 por 4x, 16x y 4 por 2, 8, correcto. ¿Por qué me interesó factorizar de ambos un 4? Porque entonces si los multiplico, ¿cuánto me daría? 4 por 4. 16. Y entre 16 1. se anularían esos valores, ¿no? Entonces, precisamente, se va este 4 con este 16. Y pues ya, después de todo este proceso, que por supuesto les decía, es más largo que la factorización de primera clase, ya hemos obtenido la factorización de este trinomio. ¿Sí? 4x menos 3 por 4x más 2. Que bueno, entonces nos dice que sería, ¿cuál? La respuesta B, ¿no? Es B. Ajá. Bueno, entonces, a ver, antes de decir algo más, vuelvo a repetirles. Este es un trinomio de segunda clase. ¿Cómo lo sé? Porque el coeficiente A es 16. Los que tienen coeficiente A igual a 1 se factorizan de manera mucho más breve. Pero este caso implica una serie de pasos, como ya vieron, un poquito más detallados, ¿no? Entonces, el primer paso es identificar con claridad quién es A, quién es B y quién es C. Luego, multiplicamos al trinomio en cuestión y lo dividimos por el mismo valor de A, que en este caso es 16. Entonces, el trinomio por y entre 16, ¿no? Al hacer la multiplicación, pues me da este trinomio, 256x cuadrada menos 64x menos 96. Bueno, a esta cantidad la factorizamos con las siguientes reglas. Para empezar, el inicio de cada uno de los dos binomios debe de ser la raíz de este término, que bueno, no es tan difícil de calcular porque precisamente por eso es que multiplicamos y dividimos por 16, ¿no? Entonces aquí nos dice 16x y 16x. Bueno, pero lo que sí es importante es el hallazgo de esta pareja de números. Anótenlo ese detalle. Estos dos números deben de cumplir que su multiplicación sea igual a 96 y que su suma sea igual, perdón, 16, que su multiplicación sea igual a AC, que en este caso es menos 96, y que su suma sea igual a B, que en este ejemplo pues es 4, ¿no? Bueno, lo hallaron correctamente, son menos 12 y más 8, y bueno, ya los obtienen. Finalmente, ¿cómo me deshago del 16 que tengo cargando desde el principio? Pues lo hago a partir de factorizar a los dos binomios que tengo o a uno, no sé, dependerá del caso, de tal forma que le extraiga este mismo valor y pueda anularlos, como justamente lo hicimos aquí. Y al hacerlo, pues ya, me quedaría con la factorización, ¿no? Ahora, entiendo que puede parecerles un poco abrumador, sobre todo si no la han visto antes,
y si no la habían, bueno, practicado, por supuesto. Alguien podría utilizar un salvavidas y es el siguiente: multiplicar todos los resultados. Porque ante todo, ¿qué es factorizar? Pues es precisamente hacer términos de multiplicaciones, ¿no? Es decir, convertir una cantidad en forma de multiplicación. Eso querría decir entonces que si no recuerdan este procedimiento, si sienten que no es por ahí que la forma en la que quieren atacarlo, lo cual es perfectamente válido, pueden multiplicar. El problema, si podemos llamarlo así, es que tendrían que multiplicar todas las opciones para ver cuál de ellas precisamente les da este resultado, ¿sí? No es una acción recomendable porque pues están apostando a perder tiempo multiplicando, pero si consideran que esto sería más pérdida de tiempo aún, pues bueno, ahí ya es cuestión de cómo consideren atacar el problema, ¿no? Solamente les estoy planteando el procedimiento para factorizar trinomios de segunda clase, ¿sí? Bueno, dicho todo, todo lo anterior, porque pues sí fue un poquito extenso, quisiera preguntarles si hay alguna duda, alguna pregunta. ¿Ha quedado claro entonces? Sí, todo bien. Bueno, entonces espero haber sido bastante claro con este procedimiento, ¿no? Entonces, bueno, vimos un ejemplo de factorización de trinomio de segunda clase. Entonces, espero que quede claro ese detalle. Bueno, entonces, pues vamos a... ¿Sí, adelante? Ajá, muy bien, aquí hay una mano levantada. Adelante. Profe, una vez escuché que cuando resolvían estos problemas, lo que hacían era fijarse en los signos y que el primer signo era el que se pasaba. Por ejemplo, entre los incisos podríamos decir que podríamos descartar la primera y la última opción por el signo, porque, bueno, por lo que vi, que el primer signo debe ser negativo y el segundo signo debe ser la multiplicación de los del primer signo. Es una buena observación. El último término, permítanme señalarlo, el último término es -6. Eso querría decir que los términos, digámoslo así, que los términos que se van a multiplicar al final, los términos constantes, deberían de ser diferentes. Es una muy buena observación, porque si este es negativo, querría decir entonces que los términos constantes deben de ser de signo opuesto, lo cual entonces podría ayudarles a descartar de manera inmediata a las opciones C y D. ¿Por qué? Porque tanto C como D tienen números constantes de mismo signo. Me refiero a -3 por -2, que me daría +6. Lo mismo que 3 por 2 también me daría +6. Entonces, por supuesto, si aquí ves un signo negativo en el término constante, entonces, pues la única opción es que fuesen +3 por -2 o -3 por 2, ¿sí? Sí, entonces es una muy buena observación para descartar opciones, ¿no? Y hacer una selección un poquito más, ¿cómo decirlo?, más clara, ¿no? Muy bien, me parece una buena observación. Ahora, vamos con el siguiente ejercicio. Es muy interesante también este. Dice, ¿cuál es el resultado de factorizar la expresión anterior? Bueno, miren, aquí vamos a tener que hacer una factorización muy creativa. Permítanme mostrarles el por qué. Tengo básicamente la resta de dos cantidades. No pierdan de vista esto. Son A-1 por A+2 y A+-3 por A-1. Pero ante todo, ¿qué está pasando entre estas dos cantidades? Pues una resta, ¿no? Una resta entre ambas. Bueno, ahora voy a preguntarles lo siguiente. ¿Qué hay en común entre este factor y este otro? ¿Qué tienen en común? Que está A-1. Correcto. Entonces, precisamente podría utilizar esa factorización. La factorización por término común. Entonces escribo el término común, que ya lo acaban de enunciar, A-1. Ajá. Y dentro de este corchete, pues escribo lo que me falta, que sería para empezar A+2, ¿sí? Menos, menos que está aquí. ¿Y cuál es el otro término que tendríamos aquí del otro lado? Sería -3. A-3. ¿Sí? Noten que, es más, podría poner aquí también el paréntesis, ¿no? Podría, es más, lo hago, ¿sí? A ver, atención. A-1 por esto, pues me da este primer término. Y A-1 por este término, pues me da este segundo término, ¿no? Y en medio de ellos, pues está el menos, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Pues permítanme escribir. Tendríamos A-1 por toda esta cantidad. A
más 2 menos A más 3. ¿Queda claro por qué está ahí escribiendo más 3? ¿Sí? Sí. ¿Y no menos 3? Que no me diga, que no lo entiende, entonces tiene que decir ahorita. Si no, me sigo. Sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces, ahora que siga, pues me darán cuenta que las A's que están dentro del corchete, ¿qué van a hacerse? ¿Qué va a pasar con las A's? Exactamente, se eliminan. A menos A, pues se van. ¿Qué me queda entonces? Pues la suma ¿de qué? De 2 más 3, que pues es un 5, ¿no? Un 5. Y ya, con esto concluí. Esto es un 5. Bueno, que lo puedo poner entre paréntesis o sin paréntesis, aquí a la derecha o a la izquierda. Eso no importa, ¿no? Bueno, entonces como conclusión llegamos entonces a que la respuesta sería la opción A. 5 por A menos 1. Entonces, de nuevo, ¿qué hicimos? Aplicamos una factorización por término común, dado que en ambos términos de esta resta teníamos precisamente el término común A menos 1, ¿sí? Y dentro del paréntesis, del corchete, tendríamos A más 2, lo señalo, A más 2 menos A menos 3, que es lo que estamos viendo aquí. Y bueno, menos por más, menos por menos, más. Como consecuencia, las A's se eliminan y solamente me queda la suma de 2 más 3, lo cual me da 5. ¿Ha quedado claro? ¿Hay alguna duda sobre este ejercicio? Tengo una duda. O sea, ¿cómo Sí. multiplicamos A menos 1 por A más 2? ¿Cómo? A menos 1 por... ¿Cuál, perdón, de nuevo? A menos 1, corchete, luego paréntesis A más 2. Ajá, sí, o sea, no me queda muy claro cuál es la pregunta. O sea, ¿cómo se multiplica? ¿Cómo se multiplican? ¿O a qué se refieren con esto? Sí, ¿cómo se multiplica el A menos 1 por el A más 2? O sea, A por A es igual a A. Ah, ok, ya por dónde va. Sí, bueno, a ver, vamos a hacerlo. Se multiplican término a término. En efecto, tendríamos A por A sería A cuadrada. Luego, A por 2, porque todo se tiene que multiplicar entre sí, ¿cuánto nos daría? 2A. Luego el menos 1. Menos 1 por A sería menos A. Y menos 1 por más 2 sería menos 2. Entonces, este sería el resultado de multiplicar esos dos binomios. Claramente, 2A menos A, estos dos en medio, 2A menos A, pues me daría simplemente A. Bueno, esto es cómo se realiza la multiplicación, pero debo decir que no tiene que ver con este ejercicio. Entonces, quisiera preguntar si a eso se refieren o es algo diferente. Bueno, yo me refería a eso, o sea, ¿por qué? O sea, no se multiplicó de esa manera como ahorita lo acabo de hacer. Pues como ya vieron, no fue así. No realizamos la multiplicación, realizamos la factorización. ¿Qué significa eso? Significa que lo único que estamos haciendo es separar a estos términos porque son iguales. Bueno, lo estamos utilizando como factor común, que es es el mismo. Y a cada uno, pues bueno, como se darán cuenta, A menos 1 está multiplicado o acompañado por un lado de A más 2 y por el otro de A menos 3. Eso es lo que he hecho. Estamos separando por factorización por término común. ¿Sí? Y bueno, respondí a la pregunta de cómo se multiplican. Pues así se multiplican, pero en este caso no realizamos la multiplicación ni la necesitábamos. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ir al siguiente caso. Entonces, ahí está. Vamos al siguiente. Y es este. Ah, bueno, miren, justamente, bueno, qué bueno que lo comentamos hace ratito. Dice, ¿cuál es el resultado de desarrollar la siguiente expresión? Pues básicamente, como lo hicimos en el ejemplo anterior, ahora sí es multiplicar. Miren qué bueno que lo mencionaron antes. Significa que tendrían que multiplicar 2x por x, 2x por menos 1, menos 1 por x y menos 1 por menos 1. A ver, quiero que ustedes lo realicen y me digan cuál sería su respuesta. ¿Sí? Adelante.
Bueno, es una operación bastante sencilla. La realizamos, ¿no? Entonces, 2x por x, 2x cuadrada. 2x por menos 1, menos 2x. Luego, menos 1 por x, menos x. Y menos 1 por menos 1, más 1. Recuerden, menos por menos, más. Bueno, entonces tendríamos 2x cuadrada. Esta pareja son términos semejantes. Menos 2x menos x me daría menos 3x más 1. Entonces ya, ahí está. Entonces el resultado, como varios ya me han hecho llegar, es en efecto la opción D. ¿Sí? ¿Hay alguna duda o pregunta? Perfectamente válido. ¿Sí? ¿Ha quedado claro entonces? Bueno, muy bien. Entonces ahí lo tienen, ¿no? Bueno, vamos a lo siguiente. Vamos a la siguiente pregunta. Vamos aquí. Dice, ay, se movió esto. Permítanme. Uy. Ajá, dice. Ok, dice, ¿cuál es el resultado de desarrollar la siguiente expresión? Bueno, miren, aquí, primero que nada, no tenemos que perder de vista que lo que tenemos aquí, ¿qué es? ¿Cómo se llama? ¿Recuerdan la expresión? La fórmula. Binomio al cuadrado. Binomio al cuadrado, correcto. Aquí digamos, la pequeña trampita, si podemos decirlo de esa manera, es el uso de las letras A y B, porque precisamente cuando se escribe la fórmula del binomio al cuadrado, se utilizan las letras A y B. Pero para que no caigamos en esa confusión, permítanme escribir la fórmula utilizando X y Y, ¿sí? Entonces, el binomio al cuadrado sería el cuadrado del primer término más el doble del primer término por el segundo, más el segundo término al cuadrado. En este caso, y al cuadrado, ¿sí? Bueno, entonces, utilizando esta fórmula, ahora tenemos que aplicarla a lo que tenemos aquí. A más no B, sino 2B, y eso por eso les digo que a veces lo ponen para confundirles. Entonces, a ver, entonces, siguiendo la estructura que tenemos en la parte superior, ¿a cuánto sería entonces el primer término? A cuadrado. A cuadrada, correcto. Luego más el doble del producto del primer término por el segundo término. 2a cuadrada. 2a. A ver, ¿cuánto vale y en este ejemplo? Sería 4AB. 4, ¿no? 2, a ver, atención, 2 por la fórmula y otro 2 porque precisamente eso es lo que vale y, bueno, el segundo término. Entonces, por eso no sería 2, sería 4AB, ¿sí? Bueno, y por último, ¿cuál sería el último? Bueno, ¿cuál sería el último término? El tercero. B cuadrada. ¿Y el 2 qué pasó? Se eleva al cuadrado. Entonces, 4b cuadrado. sería 4b cuadrada, ¿sí? Porque lo que es lo que quiero que visualicen precisamente, que esto es el segundo término, no solamente la b, sino 2b, ¿sí? Entonces, por eso, lo vuelvo a fotolizar, porque esa es justamente la parte donde veo que hay equivocación. Este es al cuadrado. Entonces, precisamente, si tú elevas 2b al cuadrado, te da 4b cuadrada, ¿sí? Bueno, aquí, bueno, entonces, en todo caso, tenemos la fórmula del binomio al cuadrado, y entonces, pues claramente la respuesta sería, por supuesto, la opción C. ¿Hay alguna duda sobre esto? ¿Algo que no haya quedado del todo entendido? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, perfecto, ¿no? Entonces, permítanme quitar esto. Y vamos a la siguiente pregunta. Ya completamos. Bueno, creo que aquí este bloque no trajo de probabilidad, solamente de los primeros 3 bloques de aritmética, álgebra y geometría. Pero bueno, a ver, dice lo siguiente. De la figura anterior, ¿cuál es el valor de X? Bueno, esto está invocando uno de los teoremas angulares que en su momento revisamos, que era el teorema de las paralelas cortadas por una secante. ¿Qué decía este teorema?
que cuando tú tienes un par de rectas paralelas, como claramente se ve en este ejemplo, y es intersectado, cortado, sesgado por una recta secante, se van a formar 8 ángulos, ¿sí? 8 ángulos. Pero lo notable de esos 8 ángulos es que realmente eran 2, porque 4 de ellos valían lo mismo, que lo estoy ahorita señalando, como pueden ver, con este código de colores, ¿no? Entonces, sí, se forman 8, pero los ángulos que estoy marcando en rojo miden todos lo mismo, al igual que los que estoy marcando en azul. Todos miden lo mismo, ¿sí? Bueno, teniendo entonces ese teorema como argumento central, porque es justamente ese teorema el que me permite hacer lo que va a pasar ahora, digo lo siguiente. Es más, quito todo y me doy cuenta entonces que según este teorema, los dos ángulos que se están marcando son precisamente iguales. Es decir, 3x más 5 y 10x menos 7 serían en principio el mismo ángulo. Y como son el mismo ángulo, entonces puedo igualarlos. ¿Y para qué me interesa igualarlos? Porque precisamente, ante todo, la pregunta es ¿cuál es el valor de x? Es decir, resolver una ecuación donde esté escrita la x. Recordemos que las ecuaciones son ante todo igualdades. Entonces, justamente, permítame escribirlo. 8x más 5 es igual, según el teorema que acabo de enunciar, que 10x menos 7. De nuevo, ¿por qué las estamos igualando? Pues primero que nada porque en efecto son iguales, según el teorema, ¿no? Y por otro lado, porque al hacerlo estaría creando una ecuación de la cual podría, por supuesto, despejar el valor de x, que es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, pero bueno, ahorita vamos a resolver la ecuación, pero no quiero que se pierda de vista el preámbulo, el por qué hago por qué igualo, pues, entonces estos valores. Entonces, les recuerdo. El teorema de rectas paralelas cortadas por una secante me dice que este ángulo, este otro, este y este otro son todos iguales. En particular, me interesa señalar que son precisamente los que tengo aquí, los que son iguales, por eso, pues, igualo ambas expresiones. Bueno, dicho lo anterior, pues entonces a resolver. Quiero pedirles entonces que resuelvan esta ecuación de primer grado, ¿sí? Y en consecuencia me digan cuánto vale x. Adelante. Bueno, a ver, lo desarrollo. Tendría 8x menos 10x igual a menos 7 menos 5, lo cual me daría menos 2x igual a menos 12. Ajá, y entonces x sería igual a menos 12 sobre menos 2, lo cual me daría 6. Entonces, en efecto, ya varios me respondieron, entonces x sería igual a 6, ¿no? Bueno, entonces ahí está el procedimiento, resolver una ecuación de primer grado. No representa bastante problema, pero si hay alguna duda sobre la ecuación, quisiera saber si hay alguien que quiera comentar algún detalle en particular. Ahora,
Si no es por la ecuación, ¿quedó claro el por qué se están igualando? Que esa es la parte central. No siempre van a igualar, eso quiero que quede claro. Puede haber otro problema donde no tengan que igualar, sino que sumar. Pero bueno, en este caso las he igualado precisamente porque estas dos expresiones, estos dos ángulos, son iguales. ¿Cómo lo sé? Por el teorema. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿hay alguna duda, pregunta antes de pasar al siguiente caso? No todo bien, pero ya que mencionó respecto sobre el otro caso, ¿nos podría dar un ejemplo para que no quede ahí? Ok, me parece una buena idea. Me parece una buena idea. Entonces, vamos a utilizar básicamente este diagrama. Permítanme un momentito para ponérselos. Deme un segundito. A ver, voy a pedirles que ignoren los datos que están viendo ahí. Ay, o sea, me refiero a 8x más 5 y 10x más 7. Digamos, voy a utilizar solamente los... ¿cómo se llama esto? Voy a utilizar solamente el diagrama. Entonces, a ver, imaginémonos que tenemos esta información. Están las rectas paralelas, están las rectas secando cortándolas, y se nos indica lo siguiente, que este ángulo mide 4x más 14 grados, ¿sí? Y que este otro mediría 2x más 40 grados, ¿sí? Bueno, ahora un poquito más arriba para que no se encime. 2x más 40 grados, ¿sí? Bueno, déjame escribirlo así. 2x más 40 grados. Bueno, ahora, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que si escribimos o dibujamos los ángulos con el teorema que les planteé, a diferencia del que acabamos de resolver, estos dos no son iguales. Tan no son iguales que, bueno, no hay que ser tan ducho para darse cuenta que este ángulo y este no miden lo mismo, ¿no? O sea, eso digamos por lógica, este ángulo y este son muy distintos. ¿Cuál es la relación que hay entre ellos y precisamente cómo puedo construir la ecuación que me ayudaría a encontrar el valor de x y consecuentemente el valor de los ángulos? Bueno, la situación es la siguiente. A ver, por eso los puse con colores diferentes, ¿no? Este ángulo azul, lo llamaremos así, es igual a este otro, ¿estarán de acuerdo? Por el teorema, por el propio teorema. Al igual que sería igual que este y a su vez que este, ¿sí? Entonces, a ver, estos los borros, no me interesan. Quiero que quede claro que este ángulo que tenemos, el que estoy justamente planteando, y este otro, son el mismo. Son el mismo. ¿Por qué me interesa puntualizar que son el mismo? Porque entonces podría decir que aquí también tengo el mismo ángulo, 2x más 40 grados. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el punto de establecerlos, digámoslo así, juntos? Pues bueno, les pregunto ahora, si yo sumase estos dos ángulos, ¿qué me daría? 180 grados. Exactamente. Entonces, ahí se vería precisamente la ecuación que tendría que resolver. Sumar ambos e igualarlos a 180. Es decir, 2x más 40 más 4x más 14 igual a 180. ¿Sí? Es un argumento diferente del anterior. El que acabamos de resolver en el examen, aquí en esta guía, pues como eran iguales, lo que hice precisamente fue eso, igualarlos. En este otro caso, no los estoy igualando, por supuesto, no son iguales, pero sí, al sumarlos, sabemos que me da 180 grados. Por eso es que los estoy sumando e igualándolos a 180. En cualquier caso, lo que estoy haciendo es precisamente crear una ecuación de la cual puedo obtener precisamente el valor de x. Adelante, resuélvanla. Profe, Adelante. yo,
Bueno, yo lo intenté de las dos formas con el ejercicio anterior que hicimos de la guía. ¿Sí? 2 igual a 180. Y me dio la respuesta de 6 y me dio la respuesta de 12. Entonces, checando las respuestas de la guía, que vienen atrás de la sección, dice que es la letra A, que es igual a 12. Ujú. Bueno, a ver, ahorita vamos a revisar primero cuál es la pregunta, ¿no? A lo mejor eso no lo revisamos bien. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el valor de X? Se está moviendo esto. Permítame tantito. Moviendo esto sin querer. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? A ver. Entonces, de nuevo, ¿puedes volver a plantear qué es lo que me estás comentando que se realizó? Mientras los demás están aquí resolviendo la ecuación. Es que yo igualé 8x más 5 más 10x menos 7 igual a 180. O sea, lo hice así. Y Ujú. ya haciendo todas ¿cómo se llama? Haciendo las operaciones, llegó al resultado de que era 12. Ujú, sí. X te salió 12, ¿no? Y aparece que la respuesta correcta es 12. Sí. Sí. Miren, no. La guía está llena de errores, por eso ni siquiera les he comentado sobre las opciones de respuesta. Entonces, sí, justamente quien hizo este ejemplo utilizó este argumento, el de sumarlos, igualarlos a 180 y precisamente lo que estamos haciendo ahorita. Y entonces, en efecto, X, pues bueno, no he hecho el cálculo, pero bueno, puede que le salga una de las respuestas. Pero el problema precisamente es ese, que tú no puedes sumar 10x menos 7 y 8x más 5, porque no son, porque su suma, debo decirlo, a diferencia de este ejemplo que les estoy mostrando, la suma no es igual a 180. En este caso sí, pero en este caso no. ¿Por qué? Porque, a ver, observemos, ¿no? El diagrama es este ángulo y es este otro, ¿no? O dicho de esta manera, son estos dos. Entonces, estos dos no me darían, en principio, pues 180, ¿no? O sea, si tú lo pegas, por ejemplo, aquí este ángulo de este lado, esto no te da 180. O sea, es lo que quiero darles a entender, en igualarlos a 180, la suma, en este caso, en el caso de este ejercicio, sería un error. ¿Por qué? Porque no suman 180. No sé si me estoy dando a entender con esto. Estos ángulos son iguales, pero su suma no es igual a 180, ¿sí? Entonces, bueno, es un buen ejercicio que hayas hecho eso, pero no hay ¿cómo decirlo? Es inválido en el ejercicio que resolvimos, aquí está la guía, hacer esa asunción. ¿Por qué? Porque no hay razón para decir que es igual a 180. En cambio aquí, vean aquí sí, justamente el hecho de que por eso lo subí para que se evidenciara eso, al subirlos, sí se queda claro que ambos, que son justamente suplementarios, ángulos suplementarios, juntos me dan mitad de círculo, de esta circunferencia, y ahí sí hay un argumento para decirles que debo de sumarlos y por supuesto que la suma es 180, ¿no? Bueno, entonces no me había fijado de ese detalle, qué bueno que lo comentas, pero sí, el ejemplo, si está, bueno, no lo he revisado las respuestas, pero si te salió 12 y el resultado 12 es básicamente sumar estos dos e igualarlos a 180, pues la ecuación podrá estará resuelta correctamente, pero el planteamiento no es correcto, ¿sí? Entonces, bueno, qué bueno que lo comentas, espero haber sido un poquito claro con esto. Regresando entonces a este ejemplo, ahora sí, ¿me pueden decir cuánto obtuvieron? Digo, ya me explayé un poquito por otro lado. ¿Alguien obtuvo el 21. resultado de... ¿Cuánto, perdón? ¿Le salió qué? 21. 21, 21 o 22. 21. 21. Bueno, hay una forma de comprobarlo. Vean que Sí. aquí podría decirles que se quedara en cuánto vale X y ya, pero no. Vamos a hacer algo mucho más interesante y es sustituir ese valor en esta pareja de ángulos para ver cuánto nos da. A ver. Entonces, ¿cuánto me darían 2x más 40 si lo sustituyo por 21? Es decir, 82. o 2, ¿cuánto les daría? 82 grados nos da. 82. Ajá.
21 por 2, pues me daría 42, y 42 más 40 me daría 82. ¿Eso es cierto? Yo lo escribo aquí. 82 grados. Bueno, y el de la derecha, ¿cuánto nos daría? 98. Por 4 98. más, ¿qué? 14. ¿Cuánto me dijeron, perdón? 98. ¿Ok? Y si suman 98 más 82, ¿cuánto les da? 180. Entonces es correcto, ¿sí? Es correcto porque la suma de ambos precisamente me da lo que planteamos, 180. Sí, bueno, entonces, bueno, espero que con esto haya quedado claro. Su petición era precisamente hacer otro ejemplo, y este otro ejemplo fue básicamente de la suma. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta antes de pasar a lo siguiente? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, entonces, con esto concluimos estos primeros 10 ejercicios que aparecen aquí en la, como decirlo, en la parte diagnóstica. Ay, ahí está, ¿no? La parte diagnóstica. Bueno, entonces vamos ahora a los ejercicios que está proponiendo que ustedes resuelvan, ¿no? Entonces, a ver, vamos para allá. Dice, reactivo ejercicios de práctica de aritmética, ¿no? Dice, A es el punto medio entre un cuarto y un medio, mientras que B es el punto medio entre un medio y 3/4. ¿Cuál es el valor de la suma de A y B? Bueno, a ver, ¿cómo se obtiene, y esto es importante que lo sepan, cómo se obtiene el punto medio de dos números? Porque, a ver, quiero darme a entender con esto, ¿no? Tienes tu recta numérica, ahí se fue esto. Tienes la recta numérica y tienes dos números, no sabes cuáles, tienes dos números y quieres calcular cuál es el número que se encuentra a la mitad de entre ellos, ¿sí? ¿Cómo se hace? Bueno, les pongo aquí la fórmula para que ya directamente lo apliquemos nosotros, ¿no? Imagínense que tenemos los números m y n y quieres encontrar el punto, ¿cómo decirlo? Voy a utilizar otras letras, porque a veces no es buena idea que se parezcan todos. Tienes el número X y el número y quieres encontrar el punto medio entre ambos, ¿sí? Entonces, ¿cómo le haces? Para encontrar el punto medio es muy sencillo. X más Y entre 2, ¿sí? Y ya. Entonces, transportándolo a este ejemplo o esta pregunta, si quiero encontrar el punto medio entre un cuarto y un medio, y de entre un medio y 3/4, ¿qué debo de hacer? Pues debo de sumarlos y dividirlos entre 2, a los dos, ¿sí? A los dos. Bueno, entonces, pues les voy a dejar planteado el ejercicio, pero quiero que ustedes lo hagan, ¿sí? Entonces, A, ¿qué sería? Sería un cuarto más un medio entre 2. Mientras que B sería un medio más 3/4 entre 2. ¿Cuánto nos darían tales, tales operaciones? Entonces, bueno, antes de que las hagan, recalco, la manera de hallar un punto medio es sumando los números en cuestión y dividirlos entre 2. No sé si esto ya lo tenían presente. Bueno, ya vimos la ecuación de punto medio en geometría analítica, que era realmente llevar esta ecuación a 2 dimensiones, pero bueno, en una dimensión pues se simplifica entonces más, ¿no? Es la suma entre 2. Bueno, entonces ahí están. Quiero que calculen los números A y B y ahorita vemos qué nos dan, ¿no? Entonces, adelante.
Bueno, a ver, entonces les pregunto, ¿cuánto les dio 1/4 más 2, más 1/2 entre 2? 3/8. Correcto. ¿Y cuánto les dio 1/2 más 3/4 entre 2? 5/8. 5/8. 5/8, correcto. Muy bien. Entonces, a reserva de que hagan las cuentas, estos son fracciones, suma y división. Bueno, la pregunta es, ¿cuánto es A más B? Es decir, ¿cuánto es 3/8 más 5/8? Como son sumas con mismo denominador, podemos sumar directamente. 3 más 5 me da 8. ¿8 qué? 8/8. Y 8/8 no es otra cosa que 1. La respuesta es entonces 1. Que bueno, a lo mejor ahorita me bajo tantito. Ay, se me olvidó mover esto. Un segundito. Ahí está. La respuesta está aquí. Es la opción C. ¿Sí? No sé si la logran ver. Ahí la tienen. Bueno. En fin, entonces ahí tenemos la primera pregunta de esto. ¿Alguna duda? Digo, obviamente ya les dije que tienen que revisar, sumar fracciones y dividir fracciones. Bueno, a ver, para que no se nos vaya a ir sin llegar a esto, quisiera pasar a un ejemplo específico. No, obviamente ahorita me regreso aquí al orden en el que vamos, pero quisiera revisar un ejemplo porque me llegó un correo precisamente de, no sé si ahorita esté quien me lo mandó, pero bueno, me llegó un correo donde me hacen una pregunta sobre 2 ejemplos específicos que precisamente están, debo decirlo, aquí en la guía. Es que no me acuerdo en qué parte. Dame un segundito. Sí, porque para responderles, ¿sí? Creo que está aquí. Sí, acá y acá. Ok, a ver. Espero que esté quien me preguntó y pues si no, pues ya se contestó. Entonces, a ver, es esta pregunta, ¿no? Me enviaron este ejercicio, creo, me parece que también este ejercicio en particular, porque me lo enviaron, ¿cómo decirlo? Me lo enviaron de la captura, no de esta guía, sino de la que está en línea, me parece. O sea, un examen que está en línea y pues era el mismo ejercicio, ¿no? Yo me percaté porque vi, dice, que estaba ahí como en la parte del cuestionario, pero era este ejercicio. Bueno, en todo caso lo resolvemos, ¿no? Dice lo siguiente. Si a la raíz cuadrada de la diferencia de x y 4 se le suman 3, el resultado es 6. Determine el valor de x. Bueno, lo que aquí nos está preguntando o planteando es que sepamos leer y a partir de la lectura podamos construir una ecuación. Entonces, dice, la primera palabra que leemos o la primera idea es raíz cuadrada. Ok, raíz cuadrada de la diferencia de x y 4. ¿Cómo escribirían eso algebraicamente? Raíz. Ok, lo escribo. Raíz de... X menos 4. X menos 4. Correcto, eso es la diferencia, ¿no? Resta. Entonces, acuérdense que era importante el orden, ¿eh? No es lo mismo que diga raíz cuadrada de la diferencia que la diferencia de la raíz cuadrada. No es lo mismo. El orden era importante. Entonces, raíz cuadrada de la diferencia. Se le suma un 3, bueno, aquí está un 3 que está fuera de la raíz. El resultado es 6, es decir, igual a 6. Esto es justamente la ecuación que se nos está planteando. De nuevo, leamos. La raíz cuadrada de la diferencia de x y 4 se le suma 3. El resultado, fíjense, cuando dice el resultado se refiere a un igual, el resultado es 6. Entonces, esta es la ecuación que me están pidiendo resolver. Bueno, pues hagámoslo. Entonces, les pregunto, ¿qué harían para despejar a x? ¿Cuál sería su primer paso? Poner en exponente x al cuadrado y 4 al cuadrado. No, no podemos hacer eso, dado que la raíz no está siendo aplicada a ambos. Entiendo el punto, pero no se podría en este caso. ¿Alguna otra idea? Recuerden que nuestra intención es despejar a la x, es decir, que se quede sola. Entonces, ante todo, ¿qué vamos a hacer con este 3 que está sumando? Pasarlo al otro lado como resta. Entonces nos quedaría raíz de x menos 4 igual a 6 menos 3. ¿Sí? Lo cual significaría raíz de x menos 4 igual a 3. ¿No?
Bueno, ahora sí, retomo la idea que me estaban comentando hace unos momentos. ¿Cómo le hago para eliminar a la raíz que tengo ahí? Elevar al cuadrado. Elevar al cuadrado de los dos lados. Elevar al cuadrado del lado izquierdo precisamente va a eliminar la raíz. Entonces me quedaría x menos 4. Pero elevar al cuadrado del lado derecho, ¿qué me daría como resultado? 9. 3 al cuadrado. 9. Es decir, 9, correcto. Es decir, 9. Y ya, para acabar, pues, ¿qué hacemos con este 4 o con este 4 que está restando? Lo pasamos sumando. Entonces nos daría 9 más 4 y entonces x sería 13, que entonces corresponde a la opción D. ¿Sí? Bueno, pues ahí está. Entonces, no sé si, si de entre los que están ahorita asistentes está quien me envió el correo, pero bueno, ahí estás. No sé quién sea, pero ahí está la respuesta, ¿no? Bueno. ¿No, nadie me envió? ¿Nadie me envió esta pregunta? Bueno, ni modos, ¿no? Ni modos. Entonces, pues ni modos, porque voy a responder la otra que también me preguntaron, ¿no? Entonces, pues vamos con ella. Entonces, bueno, pero antes de otra cosa, ¿quedó claro el procedimiento? ¿Ha quedado alguna duda sobre esto? ¿Podría repetir la parte de lo que hizo con la raíz, por favor? Ok, vamos entonces, quiere decir que sería, es más, lo vamos a escribir. Supongo que se refieren a, no, se refieren a esta parte. ¿Cómo desapareció la raíz? Sí. Ok, bueno, entonces debemos de recordar que la raíz cuadrada y el exponente cuadrado son inversos. Es decir, si quieres eliminar a uno, tienes que aplicar el otro. Entonces, si quiero eliminar una raíz, debo de aplicar un cuadrado, pero ese cuadrado no lo puedo aplicar solamente de un lado de la ecuación, tengo que aplicarlo de los dos lados. Esa es una regla básica de las ecuaciones. Lo que haces de un lado, se hace del otro. Entonces, de nuevo, si aplicas una raíz, si aplicas un cuadrado sobre una raíz, se anulan mutuamente. Por eso es que solamente me quedó lo que estaba dentro de la raíz, que fue el x menos 4. Y también es cuadrado, ¿sí? Entonces, esa fue, digámoslo así, la causa o la forma en la que desaparecimos a la raíz, ¿sí? ¿Quedó claro ahora? Sí, profe, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta sobre este ejercicio? Vale, bien. Entonces, permítanme ir al siguiente, ¿no? Vamos al siguiente que, de nuevo, pues ni modo, bueno, si no está, pues espero bueno, no sé cómo decir esto, pero lo voy a tener que decir, que no, que ya está resuelto en este video. Sí, a ver, pregunta, ahorita que estamos en esto, sí pueden ver los videos de las clases pasadas. Ahí les pregunto, en general. Sí. ¿Y les han llegado todos o hay algún retraso en ellos? Están todos ya. Bueno, Ok, de matemáticas. ok, bueno, entonces en principio supongo que también se está grabando, ¿no? Se está grabando, entonces bueno, espero que puedan, si necesitan verlo de nuevo, pues ya saben dónde, ¿no? En fin, pues bueno, entonces les decía, vamos a este otro ejercicio que también se me hizo llegar y decía, de la sucesión que ven ahí, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde al quinto término? Bueno, quisiera ver que si ustedes pudieran deducirlo, lo cual sería genial, pero entonces voy a darles unos momentos para que intenten resolverlo, ¿no? Es una cuestión más que nada de observación, no quiero darles como ya. Es que este tipo de problemas no tienen regla, es decir, no es como de paso 1, haces esto, paso 2, no, es más que nada observación y determinar un patrón. Entonces voy a pedirles que ustedes lo intenten y ahorita, por supuesto, lo señalamos.
Bueno, parece ser que varios ya acertaron. Entonces, bueno, dice, ¿cuál es el quinto término? Bueno, este es el primero. Ay, este es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, pues el que sigue, ¿no? Es otra forma de decirlo. El quinto es el que sigue. Todos ellos, pues, tienen X, ¿no? No hay extrañeza en eso. Todos tienen X ahí. X, 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 X. No hay nada extraño en eso. Luego se multiplican por X a un exponente. Como podrán darse cuenta, justamente el punto es determinar quién es ese exponente. En el primer caso, el exponente es 1, en el siguiente es 3, 7 y 15. Entonces, todo se resume a precisamente hallar quién es el siguiente término. Bueno, como ya algunos han respondido, la idea es la siguiente. La regla de sucesión es 2n más 1, es decir, que cada nuevo término es el doble del anterior más 1. Es decir, 2 por 1, 2 por 2, 2 por 1, 2 más 1, 3. 3 por 2, 6 más 1, 7. 7 por 2, 14 más 1, 15. 15 por 2, 30 más 1, 31. Entonces, ya tenemos cuál sería el exponente del quinto término. ¿Sí? Entonces, sería esta, la opción C. Bueno, pues ahí la tienen. ¿Ha quedado claro esto? ¿Alguna duda o pregunta sobre este ejercicio? Bueno, es que yo lo resolví diferente y no sé si aplique para todos. A ver, adelante, compártenoslo. Bueno, de X1 a X3 son 2. Después Ok. de X3 a Ajá, X7 son 4. Y de ok, X7 permítame escribirlo aquí. De aquí a aquí, ¿cuántos son? 2. Ok, Y del otro son 4 y del otro 8. Entonces, para el siguiente, pues estamos viendo que 2 más 2 son 4, 4 más 4 son 8. Entonces, 8 más 8 son 16. ajá, Entonces, 15 más 16 es igual a 31. correcto. Es una forma igualmente válida, ¿sí? Es una forma en términos de analizar las diferencias entre cada pareja de términos. Y es correcto, ¿no? Cuando ustedes hayan descubierto ya una sucesión, ya no tendrían por qué justificar si cómo le llegaron a ella, ¿no? O sea, se vale, ¿sí? Por supuesto, es una respuesta válida. Muy bien. Y por supuesto, de hecho, es equivalente, ¿no? Es equivalente. Muy bien. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Algo que quieran compartir? Bueno, entonces, a ver, permítame regresar a donde nos quedamos. Les digo de nuevo, esto surge precisamente por la pregunta que me hicieron, ¿no? Ok. ¿Dónde estamos? Ok. No, esto ya lo resolvimos, ¿no? Siguiente pregunta. Vean, aquellos con los que estaba tomando la clase, unas clases que les llegué de dar de probabilidad, les hice el comentario de que me llamaba la atención que teoría de conjuntos es un tema que en general solamente se ve en probabilidad y estadística, pero aquí está siendo parte del temario común, ¿no? Entonces es importante que hayamos visto los conceptos y el lenguaje de conjuntos, ¿no? Entonces, bueno, aquí la pregunta es la siguiente. Dados estos tres conjuntos A, B y C, están ya ahí enlistados, A y D, nos piden hallar la operación. Bueno, primero que nada les pregunto, ¿qué significa este símbolo? Intersección. Intersección. Ok, ese es el nombre. ¿Y qué significa? ¿No? ¿Qué Que se significa? encuentra en varios conjuntos. Está en cada uno de los conjuntos. Que se refiere justamente a encontrar a aquellos elementos que, la palabra clave es esta, simultáneamente se encuentren en todos los que están aquí mencionados. Entonces, cuando nos están diciendo A intersección B, intersección D, intersección D, lo que nos están pidiendo encontrar es el conjunto de elementos que estén simultáneamente en los cuatro conjuntos. Entonces, observémoslos de cerca. ¿Cuál o cuáles serían los elementos que están simultáneamente en los cuatro conjuntos? El 1. Solamente el 1, exactamente. Aquí está, aquí está, aquí está y aquí está. Habrá otros valores que estén compartidos, pero el único elemento que se encuentra simultáneamente en todos ellos, es decir,
toda la intersección que se está mencionando es precisamente el 1, ¿sí? Muy bien, muy bien. Entonces, la intersección de todos ellos sería el 1. Muy bien. Bueno, pues sí. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? Entonces, intersección podríamos decir que es lo que aparece siempre. Sí, pues es que la selección de la palabra puede ser discutible, ¿no? La palabra siempre, pero la idea es que esté en todos, ¿sí? O sea, es el que, como tú dices, siempre, ¿no? Entiendo que se referiría entonces a que está en, bueno, siempre, pues sí, la idea es esa, ¿no? Que está en todos los conjuntos, ¿no? Sí, eso es intersección. Que bueno, no sé si lo han visto en los diagramas de Venn, ¿no? Cuando tienes un diagrama de Venn, ¿qué es la intersección? Pues el segmento que está presente en todos. Eso es la intersección, ¿sí? Ese es el número que está presente en todos ellos, ¿no? Por ejemplo, rápidamente escribo aquí, imagínense que esto será el 1, no, el 1 no. El 1, 2, 3 y 8. Bueno, no es necesario hacerlo esto, ¿no? Ya lo vimos con otros casos. Bueno, pero en todo caso ahí la cuestión es el de que es el número que está presente en todos ellos. Bueno, entonces, a ver, vamos con la siguiente. Dice aquí hay una pequeña gráfica de barras. Dice, ¿qué? Recorridos diarios y días de la semana, ¿no? Dice, la gráfica muestra los recorridos diarios que hizo Jaime en su taxi. ¿En qué par, es decir, en qué pareja de días la diferencia de kilómetros es mínima? Es decir, ¿en cuál pareja se tiene la menor diferencia de datos? Esto no puedo decirles que hay una operación, simplemente es observar. Entonces, no sé, sus respuestas, ¿cuál sería? Bueno, su respuesta, ¿cuál sería? 170 y 180. Bueno, a ver, no me digan incisos, díganme los días, para que ahorita voy bajo aquí los días. Lunes y miércoles. Lunes y miércoles, cierto, ¿no? Porque entre lunes y miércoles, ¿cuál es la diferencia? De 10. De 10, y es la más pequeña. Si tú tomas cualquier otra pareja de valores, la diferencia será mayor. Por ejemplo, jueves y viernes, la diferencia es 15, o martes y miércoles, la diferencia es 20. ¿Sí? Pues sí, no hay más que decir. ¿Hay alguna pregunta sobre este ejercicio? La respuesta, en efecto, es lunes y miércoles, ¿no? Que en este caso sería la opción C. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta sobre esto? No, todo bien. Bueno, muy bien. Bueno, ya nos ganó el tiempo. Bueno, espero que no se hayan agotado tanto. Esperemos seguir teniendo estas sesiones. Parece ser que son muy, muy productivas en ese sentido. ¿Hay alguna duda o comentario que tengan antes de concluir esta sesión? ¿Todo bien? Yo tengo duda en el anterior ejercicio. A ver, de nuevo, a ver, uno a la vez, levanten la mano. ¿No? A ver, aquí, Yesenia, adelante. Yo tengo duda en el ejercicio 1. Es que, bueno, en las fracciones a mí, bueno, lo hice en la escuela y a nosotros nos había dado 4 cuartos en la de punto medio. ¿El de punto medio? Sí. Acá. Ya. De nuevo, perdón, ¿cuál es la duda, perdón? Bueno, es que nosotros lo hicimos en la escuela y un maestro nos ayudó y nos había salido en el primer punto medio 4 cuartos. Entonces, no sé. Bueno, no sé si nos equivocamos nosotros o por qué. Sale diferente. Hagámoslo. A ver, entonces sería un cuarto más un medio entre 2, ¿no? Bueno, cuando tenemos fracciones pequeñas y compactas, tal vez lo más rápido es convertir, en este caso, por ejemplo, medios a cuartos. ¿Cuántos cuartos hay en un medio? ¿Cuántos cuartos hay en un medio? 2 cuartos. Dos Dos cuartos. cuartos. Ok, entonces nos daría que un cuarto más 2 cuartos son 3 cuartos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Ok, ahora tenemos que dividir fracciones. Y dividir significa hacer esto, ¿sí?
bueno, me refiero no a poner el 1, sino pero a dividir, multiplicar extremos. Entonces nos daría 3 por 1, 3, y 4 por 2, 8. Y esa es la razón por la cual nos dio 3 octavos, ¿sí? Entonces, sumamos los primeros, un medio más, no, perdón, un cuarto, es más, mira, lo voy a poner aquí, un cuarto más un medio, pues me da, como puedes ver en el dibujito, 3 cuartos, ahí no hay duda. Y un cuarto entre 2 me da 3 octavos, ¿sí? 3 octavos. Entonces, pues bueno, no sé, digamos, es cuestión de que revisen sus operaciones, pero las respuestas, debo decirlo, son correctas, ¿no? La suma del punto medio entre un cuarto y un medio es 3 octavos, y el punto medio entre un medio y 3 cuartos es 5 octavos. Y si lo sumas, te da un entero, ¿sí? Entonces, espero haberles dado un poquito más de luz con estas operaciones, pero pues bueno, ahí está, ¿sí? Bueno, entonces, ¿alguien más antes de concluir? Muy bien, por nada. ¿Todo en orden? Todo bien, profe. Bueno, entonces, pues bueno, espero haberles ayudado. Esto es muy productivo porque ya, digamos, estamos como más bien ya directamente en las preguntas de tipo examen, ¿no? Pues bueno, pasen bonito fin de semana. Espero haberles ayudado lo suficiente y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Adiós, hasta luego. Hasta luego.